Ahí está. Entonces, si ustedes recuerdan, en el control por espacio vectorial, nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar con el inversor con un conjunto de transistores, no uno por uno. Entonces, lo que hacíamos era concentrarnos en tres transistores, ya sea los de arriba o los de abajo. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos concentramos nada más en los tres de arriba, creo que se ve muy chiquito, ¿verdad? Déjenmelo, lo presento en la pantalla. Ahí está. Entonces, si yo me concentro en estos tres transistores de arriba, con el nombre que ustedes les quieran dar, Q1, Q2, Q3 o Q1, 3 y 5, el que ustedes quieran, nada más que sí sean consistentes a la hora de hacer la programación final y en la simulación para que correspondan a esos tres transistores. Entonces, imagínense que yo le voy a llamar Q1, 3 y 5. Entonces, este va a ser Q1, este va a ser Q3 y este va a ser Q5. Entonces, lo que yo tengo son estados del inversor completo descritos nada más con la combinación de 1, 3 y 5. Entonces, si ustedes observan en la literatura, lo que yo les mostré en los apuntes y lo que ustedes pueden consultar en el sitio web de los artículos, nos dice, ok, vamos a definir el vector 1 con la combinación 1, 0, 0. Aquí está. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que nos está diciendo ese estado es que Q1 está encendido. ¿Sí? Q3 es el siguiente transistor de arriba, está apagado. Q5 también está apagado. Esa combinación de estados de los transistores me va a generar el vector V1 o el estado 1, 0, 0, porque si se fijan, yo puedo decir que este es un 1, un 0 y un 0. Es lo que está marcado aquí como PNN, 1, 0, 0. Ese es mi vector 1. Mi vector 2, aquí está descrito, es 1, 1, 0. Quiere decir que el transistor Q1 está encendido, Q3 está encendido ahora y Q5 está apagado. Y así sucesivamente, para cada uno de los 6 vectores que no son 0. ¿Por qué dejamos los últimos 2 vectores acá abajo? Porque esos vectores que yo tengo acá, V7 y V8, me representan los vectores que me dan 0 volts a la salida. Entonces les llamamos vectores 0 o vectores que no te dan ningún voltaje. Y entonces hay dos combinaciones posibles. O los tres transistores 1, 3 y 5 prendidos o los tres transistores 1, 3 y 5 apagados. Eso es lo que me está diciendo aquí el PPP-NNN 111-000, vector 7 u 8. Hay algunos artículos que a este vector 7 le dicen vector 0. Pues sí, pero es lo mismo. O a este vector 8 le llaman vector 0. Es exactamente lo mismo. Ya sea 7,8, 0,8, 7,0, como ustedes le quieran llamar. Lo importante es el estado de los transistores. Están los tres encendidos o los tres apagados, entonces tengo un estado de 0 volts a la salida. Y todos los demás, los otros 6, me van a dar voltajes trifásicos a la salida diferentes de 0. Y en esos límites es donde se va a estar moviendo mi vector que voy a generar para ir reproduciendo los 3 voltajes desfasados 120 grados, los voltajes trifásicos. ¿Hasta aquí está claro? ¿No hay dudas hasta aquí? No. Perfecto. Entonces,
Ahora nos vamos a identificar cómo vamos a generar los vectores. Entonces, lo que se hace normalmente es representar cada uno de los estados del inversor, los vectores fundamentales, por así llamarlos, en un hexágono. Porque cada uno de esos 6 vectores que no me dan 0 a la salida va a estar desfasado 60 grados con respecto al otro. Entonces, B1 tiene 60 grados de desfase con respecto a B2. B2 con B3, B3 con B4, etc. Y el estado 7 y 8, o 0 y 8, o 0 y 7, como lo quieran ver, va a ser aquí en el centro. Aquí están B7 y B8. Y voy a aprovechar esos dos estados que me dan 0 para combinarlos con los vectores adyacentes, los fundamentales, y generar mi vector deseado. Y entonces, en las regiones donde está delimitado por cada uno de los vectores, le voy a llamar un sector. Entonces, por ejemplo, me voy a la región delimitada por B1 y B2. ¿Cuál es esa región? Es esta de aquí, esta parte del hexágono. Y entonces, si se fijan, aquí está marcado como 1. Ese es mi sector 1. De manera que si yo quiero generar un vector ahí, vamos a suponer, quiero generar este vector así, lo voy a hacer bastante grande para que lo vean, que normalmente no tiene que salir más allá de la amplitud de B1 y B2. Yo quiero generar este vector y le voy a llamar vector, no sé, X. Yo quiero generar ese vector X. Lo que me va a pedir como información es, primero, el ángulo. Me van a decir, ¿qué ángulo tienes? Teta. Entonces, ese ángulo teta es el que hace con respecto a un vector de referencia. Normalmente tomamos como vector de referencia V1, por comodidad, por conveniencia. No quiere decir que sea obligatorio hacerlo así. Pero como yo estoy representando mi hexágono y arranco con B1, pues ese es mi vector de referencia. Y a partir de ahí empiezo a generar todos mis vectores. Entonces le doy un cierto ángulo. Y ese Bx va a tener también una magnitud. Si se fijan, esa magnitud, déjenme la represento de color negro, va a ser de aquí hasta acá. Esa es la magnitud del vector Vx que estoy representando. Entonces, con esa magnitud y el ángulo, ya tengo yo información suficiente para resolver las ecuaciones y encontrar lo que le vamos a llamar los ciclos de trabajo D1, D2 y D0. ¿Qué representan esos ciclos de trabajo? Bueno, el D1 me va a representar cuánta fracción del vector 1 voy a tomar para reproducir Bx. El D2 me va a representar qué fracción del vector de referencia B2 voy a tomar para reproducir Bx. Y el D0 es cuánta fracción de los vectores 7 y 8 voy a tomar para reproducir Bx. Entonces, si se fijan, lo que yo voy a tener es que Bx va a ser representado por una fracción de 1 que multiplica al vector 1, más una fracción de 2 que multiplica al vector 2, más una fracción de 0
multiplica B7 o, voy a poner así, B8. Cualquiera de los dos que yo elija. Eso me está diciendo el esquema de el hexágono y el algoritmo de control. Así lo tengo que trabajar. Entonces todo está en determinar esos valores de 0, de 1 y de 2 para el primer vector en el sector 1. Fíjense que no me he movido de sector, sigo en el sector 1. Entonces le llamo D1 a la fracción del vector B1, D2 a la fracción del vector 2 y D0 a la fracción de los vectores 7 y 8, o 7 u 8, cualquiera de los dos. ¿Ok? Si yo me muevo de sector, vamos a suponer que ahora, vámonos a este otro. Me voy al sector 3 y quiero generar, déjenme lo pongo de otro color, a este azul. Quiero generar ahora un vector, le voy a llamar VY. Y lo quiero generar en el sector 3. Es el mismo procedimiento entonces. Excepto que ahora lo que tengo que hacer es decir, VY va a ser igual a la fracción 3 del vector 3 más la fracción 4 del vector 4 más la fracción 0 de los vectores 7 u 8. Cualquiera de esos dos. Y esta combinación me va a dar entonces la reproducción del vector VY. ¿Cuál es la diferencia? Y déjenme borrar esto de acá. Cuando yo ahora estoy generando el vector en el sector 3, ya borré todo esto, fíjense que el ángulo va a cambiar. Si yo sigo tomando como referencia mi vector V1, ahora mi ángulo es todo esto. Ese va a ser mi ángulo teta Y, le vamos a llamar. Ay Dios, qué feo me salió. Teta Y. Y que va a llegar a ser, pues, bastante grande. Obviamente mayor a 90 grados. 110, 115, etcétera. Entonces, referente a la pregunta que hacía Fátima, esto de aquí, este D3 y D4, va a representar qué fracción del vector V3 y qué fracción del vector V4 vas a tomar. Ya olvídate del vector 2, olvídate del vector 1, olvídate de esos estados, porque ya no estás ahí. Ya te moviste de sector, por lo tanto te cambiaste de estados, de vectores de referencia, pues, y tienes que calcular qué fracción de esos nuevos vectores, con este nuevo ángulo, te está dando para representar el vector que estás generando. ¿Sí era esa tu pregunta? No, profe. ¿Cuál era? ¿Cuál era entonces? Es que cuando yo estoy haciendo la de lo simétrico, Ah, ok. la El gráfica. algoritmo simétrico. Ajá. Ajá. Entonces, en el vector 3 y 4 no esos vectores 3 y 4 o sea, de los 12 el 3 y 4 que está Ajá. en la sección 2 ahí tengo duda porque el vector 2 ese que está ahí, Sí. es en Q1 es 1 y luego tiene que cambiar al vector 3 que es 0, 1, 0. Y Ujú. entonces en Q1 es 0. Entonces del vector 2 al vector 3 cambia de 1 a 0. Sí. Entonces, cuando estaba haciendo pues mi análisis,
pues Ajá. sale curiosa la de esta y pues no queda simétrica. Ok, O no ya, sé cómo. ya, creo que ya entendí cuál es tu duda. Ok, si ahora nos vamos entonces al algoritmo que van a utilizar ustedes, que yo recomiendo que sea la secuencia simétrica, es esta que está aquí, esta secuencia. Entonces aquí lo que nos dice es, ok, tú trata de organizar simétricamente los estados del inversor de esta manera. Ok, ¿y cómo hago eso? Ah, pues lo que vas a hacer es distribuir los tiempos o las fracciones de esta forma. Entonces te dice, ok, tú ya calculaste de 1, ya calculaste de 2 y ya calculaste de 0. De 1, de 2 y de 0. Esos que calculaste, lo que te dice ese algoritmo es, vas a agarrar de 0 y lo divides entre 4 y ese va a ser tu primer estado. Y luego lo vas a repetir después de D1 y D2 sobre 2 y vas a cerrar tu primer vector con un D0 sobre 4. Entonces digamos que ese D0 lo estás dividiendo en 3 partes. Un cuarto, un medio y un cuarto. Para que la suma de esas 3 partes te dé D0 completo. Con D2 vas a hacer algo equivalente. Perdón, con D1. La mitad va aquí y la mitad va acá. Y con D2 la mitad va aquí y la mitad va acá. ¿Verdad? Y entonces aquí lo que nos representa esta combinación es el estado 0, 0, 0. Ay Dios, es que escribe muy feo esto. Mejor lo hago con el texto. 0, 0, 0. Luego el estado 1, 0, 0. Luego el estado 1, 1, 0. Se cambia el estado 1, 1, 1. 1, 1, 0. 1, 0, 0. Y termina 0, 0, 0. Eso es lo que nos sugiere la distribución en el algoritmo o la secuencia simétrica. Entonces, si se fijan, habíamos dicho que el estado 1, 0, 0 era el vector 1 y el estado 1, 1, 0 era el vector 2. Y el 0, 0, 0 era el vector 7 y el 1, 1, 1 era el vector 8. Entonces, aquí la única característica que yo estoy viendo diferente es que el vector que me da 0 volts a la salida, que es 7, o el vector 8, lo estoy combinando. Empiezo 0 volts a la salida con el vector 7, genero una parte de la fracción del vector 1, luego una parte de la fracción del vector 2, y luego en vez de repetir el vector 7 me voy al vector 8, 1, 1, 1, que también me va a dar 0 volts a la salida. Y luego vuelvo a repetir el vector 2, la fracción, vuelvo a repetir la otra fracción que me faltaba del vector 1 y termino con el vector 7. Esa es la secuencia que me sugieren, que se llama secuencia simétrica. Pero eso me está generando un vector en el sector 1. Entonces vamos a regresar un poco acá. Déjenme copiar esto. Vamos a poner acá. Lo más grande. Entonces, lo que yo veo es que si yo estoy generando un vector en el sector 1, ese vector, lo que me está diciendo, ay Dios,
es que va a estar distribuido de esta manera. ¿Sale? La pregunta de Fátima es, ok, está bien, eso ya lo entendimos. Yo quiero generar dos vectores, entonces genero el primero aquí. Bueno, genero el primero aquí, por ejemplo, y luego genero el otro acá. Y ahí no tengo problemas porque B1 y B2 es esta secuencia que me está entregando el inversor, la que viene como representación del ejemplo. Pero luego yo quiero generar otros dos vectores aquí. En el sector 2, uno aquí y el otro acá. Y entonces el algoritmo me dice, bueno, si quieres hacer eso, ahora cambia el estado del inversor entre 2 y 3. Ah, ok, perfecto. Entonces necesito ver cuáles son esos dos vectores, 2 y 3, o dos estados de mi inversor para ver cómo va a ser mi secuencia. Entonces lo ponemos acá. Son 2 y 3. Déjenme recortarla. Adiós. Me voy a concentrar aquí en estos vectores 2 y 3. Ya está. Entonces, ahora me dice que el vector 2 es este. Híjole, no se alcanza a ver. Ahí está. El vector 2 es el estado 1, 1, 0. Ok, entonces aquí voy a poner mi estado 1, 1, 0. Y el vector 3 es el estado 0, 1, 0. Entonces acá ahora va a ser el estado 0, 1, 0. Los otros dos se quedan igual porque son vector 7 y 8. Y entonces lo que dice Fátima es, ya no entendimos por qué. Si ustedes se fijan, aquí el pulso del brazo A, del brazo B y del brazo C era simétrico. Empieza el pulso más largo, este que voy a remarcar aquí. Y luego el estado B era un pulso más corto. Y luego el estado C es el más cortito de todos. Nada más es este segmento. Y entonces cuando hacemos esto, lo que nos quedaría es un pulso más bien así. Déjenme borro estos. Entonces ahora lo que nos queda es, arranco en 0, 0, sube, baja, vuelve a subir. Aquí es 0, 1, 0, baja, vuelve a subir y vuelve a bajar. Y entonces, eso es lo que me queda en el estado del brazo A. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo sería entonces el esquema simétrico? Porque ahí ya no respeta el esquema que nos está sugiriendo el algoritmo simétrico. Bueno, si ustedes observan, lo que yo puedo hacer es terminar de analizar los otros dos brazos del inversor, porque A, B y C lo que me representan en realidad, déjenme mostrarlo aquí, es este estado aquí
el B me representa esto de acá, y el C me representa esto de acá. ¿Sí? Las salidas A, B y C. Entonces, lo que yo hago o puedo hacer es lo siguiente. Yo voy a ir analizando cómo queda el esquema de encendido por cada sector de mis transistores. Y déjenme hacerlo un poco más grande. Fíjense que esto es exactamente lo que acabamos de hacer de manera gráfica para el sector 2. Aquí nada más estoy representando el estado encendido y apagado. El apagado es el gris, el encendido es el verde, de los 3 transistores de arriba, M1, 3 y 5. Entonces ya dijimos, ok, M1 en el estado o en el sector 1 era de esta manera, M3 así y M5 así. Ahí está el esquema simétrico, ¿verdad? Muy bonito. La pirámide invertida. Pero como cuando me cambia al sector 2 ya no está así. No, pues es que no tiene por qué estar de esa manera para todos los sectores. Se le llama simétrico porque en el primer sector es como estás arrancando tu esquema o tu algoritmo de control. Pero eso no quiere decir que ese esquema simétrico se va a repetir en cada uno de los sectores. Porque para cada sector tú tienes una combinación diferente de estados del inversor. Y entonces esto es lo que acabamos de analizar nosotros. 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0. Y el otro es 0, todos estos 1, 0. Y el otro es todos estos 0, 1 y 0. Oye, pero es que, ¿cómo es posible que se le llame simétrico si esto ya no tiene simetría en el sector 2 ni en el sector 3? No. La simetría está en el primer sector. Eso es lo que nosotros vamos a tomar como referencia porque es el primer sector donde vamos a generar nuestro primer vector. ¿Sí está claro? Y entonces, dense cuenta que la simetría no se repite. Ni para el sector 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6. La simetría está en el sector 1, que es donde estoy generando mi primer vector. Oye, está bien. ¿Y qué pasa si yo, entonces, en lugar de tomar como referencia mi vector 1, tomo el vector 2 como referencia? Y aquí empiezo mi primer vector. Aquí. ¿Lo puedo hacer? Sí, sí lo puedes hacer. Y entonces este esquema que tú le llamas simétrico se va a desplazar. Pues por eso, a ver, pues tienes el vector 2 y el vector 3. ¿Dónde está la simetría? Pues la simetría va a estar entre el vector 1 y el vector 2, que van a ser los últimos que vas a generar. ¿Pero sigue siendo válido? Sí, porque tus sectores o tus vectores que estás generando, tarde o temprano van a llegar al vector, al sector 1. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí es donde está la simetría, en estos últimos dos. Y se vuelve a repetir la simetría cada 16.66 milisegundos, que es lo que le tarda en dar una vuelta completa. Entonces, el algoritmo simétrico lo que nos está sugiriendo o asegurando son unas ciertas ventajas que se mencionan en la bibliografía con respecto a los otros algoritmos, pero siempre es con respecto
a uno de los sectores, al sector 1 por lo regular, que son los dos vectores de referencia. ¿Sí está claro? Sí era esa la pregunta, ¿verdad? Sí, entonces, así Entonces le no te sigo, ¿verdad? preocupes, y no te preocupes si esta secuencia, esta simetría, solo se da en el sector 1. No pasa nada. De hecho, aquí te lo estoy mostrando ya cómo te quedaría. Sector 2 son estos estados, sector 3 son los que siguen, 4, 5 y 6. ¿Ok? Esto pues tú lo puedes representar. ¿Por qué no me preocupa los otros dos transistores? Digo, los otros tres transistores, M2, 4 y 6. Pues porque son complementarios. ¿Para qué me preocupo si teniendo los tres de arriba ya tengo automáticamente los tres de abajo? ¿Y cómo serían los tres de abajo? Bueno, si M1 está apagado, aquí está encendido. Si M1 está encendido, aquí va a estar apagado todo el tiempo. Y ya tengo automáticamente M2. O si lo quieren ver en el mismo esquema, pues yo tendría aquí un cuadro verde, acá grises y acá verde. Así sería el esquema de M2. Perfectamente complementario a M1. M4 complementario a M3 y M6 complementario a M5. Y lo mismo para cada uno de los sectores. Entonces, por eso nada más me concentro en los tres transistores de arriba, los tres principales. Ya, si lo queremos ver más a detalle, pues aquí está. ¿Se fijan? Aquí ya están los 6 transistores con sus estados en cada sector. Entonces, sector 1, el transistor M1 es apagado, encendido todo este tiempo, apagado. Aquí está la distribución de estados. Y por lo tanto M2 es encendido, apagado, encendido. Complementario M1. M3, apagado, apagado, encendido, apagado, apagado. Y por lo tanto M4 es encendido, encendido, apagado aquí y termina encendido. ¿Qué es lo que van ustedes a trabajar, los que van a ir al laboratorio? Este esquema se lo van a vaciar a su Arduino o a su PIC. Entonces, en lugar de M1, lo que le van a poner a su Arduino es una salida en un puerto, RB0, por ejemplo. RB1 va aquí, RB2 acá, RB3, RB4 y RB5. Esas son tus salidas del Arduino. Muy bien, y entonces ahora, ¿qué sigue? Pues ya tienes los estados que tiene que estar mandando tu Arduino de manera simultánea a través de sus 6 puertos de salida. Entonces lo que le vas a decir a tu Arduino es, ok, me vas a mandar 1, 0, perdón, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es este estado de aquí. Ok. Eso mándamelo por el puerto B, una salida, y ahí me vas a poner un delay. El tiempo que yo haya calculado. T0 entre 4. Vamos a suponer que son 100 microsegundos. Ok, pues entonces ahí me vas un delay de 100 microsegundos en ese estado. Oye, ¿y ese tiempo cómo se calcula? Bueno, ¿ya calculaste tu D0? Sí, ya lo tengo. Perfecto. Entonces divídelo entre 4, entre 2 y listo, ¿verdad? Entonces, ya tienes tu D0 entre 4.
multiplícalo por el tiempo en cada sector. ¿Y eso cómo se saca? Ah, bueno, vamos otra vez aquí. Tú dijiste que ibas a generar, por ejemplo, 12 vectores. Ahí está el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok. ¿Y en cuánto tiempo se tiene que volver a repetir todo eso? Pues si yo quiero a la salida 60 Hz, pues es 1 entre 60. 16.66 milisegundos. Entonces, eso quiere decir que del momento en que generas este primer vector, vamos a poner el vector X, X1. Dios, qué feo escribe esta cosa. Del momento en que generas el vector Bx1 hasta que lo vuelves a generar, tuvieron que haber pasado 16.66 milisegundos. Entonces, para sacar este tiempo TS, pues vas a dividir esto entre el número de vectores, que en este ejemplo pues son 12. Y eso me da un cierto valor TS, que en este caso es 1.38 milisegundos, si mal no recuerdo. Lo que me dé. Entonces, esos 1.38 milisegundos lo voy a multiplicar TS por D0. Y ese va a ser tu T0. Y luego TS lo multiplico por D1. Lo que me haya dado D1. Y ese va a ser tu T1. Y por último, TS lo multiplico por D2 y me da T2. Ok. ¿Y qué hago con esos tiempos? Bueno, este tiempo lo divides entre 4 y te dice cuánto tiempo va a durar en el estado 000. Los tres de arriba. Y luego lo multiplicas por T1 y te dice cuánto va a durar en el estado 100 y así sucesivamente. Entonces vamos a suponer que T0 te dio 250 microsegundos. Dios mío. Espérenme. Te dio 250 microsegundos. Eso lo divides entre 4, por ejemplo. Y te da más o menos 60 microsegundos, vamos a suponer. Un poquito más de 60 micros. Ah, pues ese es el retardo, el delay, que tú vas a poner en el primer tiempo acá. 60 microsegundos, o 60 y tantos. Luego ya cambias a T1 entre 2 y te da el segundo delay. Se supone que el segundo delay te dio 100 microsegundos. Ya, es todo. Lo vas alternando. ¿Sí? ¿Ya les quedó más claro? Sí, y bueno, tengo otra duda. Mande. Ya después de hacer todo eso de sacar bien los tiempos y así, ¿verdad? Ujú. Ya ve que usted me había dicho que, bueno, esto en la simulación, que por ejemplo, si sacamos el vector 1, pues ya llega a 1.38 milis, no me acuerdo. Ajá, Y luego al siguiente vector tenía que sumarle esos 1.38. ajá. Y luego
al tercer vector se le suma otra vez 1 punto, ¿sabe qué? Sí, sí, lo tienes que Pero ir 2 veces acumulando. o una vez. No, como 2 veces. Sí, porque pues ya pasaron 2 vectores. O sea, ya No, es que se pasaron. van acumulando. O sea, date cuenta. Vamos a suponer, bueno, aquí están los tiempos, de hecho. Si te fijas, yo aquí empiezo en 00 y luego el primer estado me da 2, 4, 6, 37.4 microsegundos, ¿verdad? Y en ese tiempo genero este estado completo para todo mi inversor. Le voy a mandar en mi simulación 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Y luego agarro el siguiente tiempo, T1, lo divido entre 2 para que me genere este estado durante 700 o 74.8 microsegundos. Entonces, si yo voy sumando hasta donde termina mi estado, ¿sí? Creo que este es un poquito más de tiempo. Este es el tiempo que me da. No sé ni dónde quedó, acá está. ...149... bueno... 2, 4, 6... sí, 149 microsegundos. ¿Sí? ¿Qué no ese es el promedio? Ay, caray, sí, ¿verdad? Lo estoy tomando como promedio. Perdón. La suma es acá. Este de acá. 1.04 milisegundos. Entonces tengo 1.04 milisegundos. ¿Por qué? Bueno, pues aquí a lo mejor yo estoy utilizando más vectores. ¿Cuál vector estoy utilizando? Digo, ¿cuántos vectores estoy utilizando? Pues 16.66 milis. Entre 18 vectores. No. Entre 12. Entre 38 creo que estoy utilizando un poquito menos. Son estos de aquí, ¿no? Ahí. A punto 38.8. Mira, vamos haciéndolo porque no estoy seguro si esos tiempos son los correctos. No, a mí me salen diferentes. Sí, ¿verdad? Ah, es que aquí ya lo estoy sumando, espérame. Mira. Sí, aquí estas otras, esta cosa es diferente. Aquí ya me está dando hasta este vector 1.388. Aquí sí es con 12 vectores. Entonces lo que yo estoy haciendo es calcular T0 entre 4 y lo pongo aquí. T1 entre 2 y lo pongo acá. T2 entre 2 y lo pongo acá. Y así sucesivamente. De manera que cuando llego yo a esta parte, ya tengo los 1.38 milisegundos que me aparecen acá. Y luego viene el segundo vector, pero si te fijas no empiezo otra vez con .00374, sino que es 1.38 más este tiempo. Me da 1.4269. Vamos a ver si es cierto. Esto sería igual a esto más esto. ¿Te fijas? Entonces, cuando ya generas tu segundo vector, no arrancas otra vez de cero, sino arrancas
del tiempo que ya generaste, 1.38, y le vuelves a sumar ahora lo que te esté dando de tiempos, T0 entre 4, T1 entre 2, etc. Se van acumulando, pues. ¿Sí me explicó? Pero, por ejemplo, en el vector 2 los tiempos son diferentes, o sea, T0 y T1 y T2 son diferentes a los del vector 1. Sí, van a ser diferentes, pero el T0 es el mismo. Ya T1 y T2 sí van a ser diferentes. Pero ahí lo importante es que le vas a ir sumando los nuevos tiempos que te dé el cálculo. No, pero también me salen diferentes. ¿Por qué te salen diferentes? Pues no sé. Bueno, o sea, es que ¿Cómo estás usando las fórmulas? Es lo que necesitaría ver. A ver, híjole, le es que luego enseño. también muéstranos tantito qué es lo que estás haciendo. Pues aquí está. Pero Ajá, este es el vector 1, ¿verdad? ajá. ¿Le bajo? No, así está bien. A ver, ok, ahí estás calculando vector 1 con sus ciclos de trabajo Ajá. y los tiempos de 1 por TS, de 2 por TS y de 0 por TS. Ok, te dan 758 micros, 203 micros y 426 micros el T0. Eso lo vas a dividir entre 4, entre 2, para T0 y T1 y T2, ¿verdad? Bueno, aquí hice lo que hicimos ese día, que ya Ajá, sumé todo para simplificar, ¿verdad? ok. Y ¿Y cuánto te da? Si te confirman los 1.38 milisegundos. sí, aquí está. Ok. Va. Y Luego, cuando generas el vector 2, aquí están los tiempos. Y aquí están mis ajá, divisiones. ok, te vuelve a dar 1.38 Ajá. milisegundos. Sí. Pero entonces en el 2 se le va sumando. Es que estaba dicho que se le sumaba TS, pero yo creo que me mintió. Entonces se le suma este, ¿no? ¿O cómo? O sea, hazte de cuenta, tú ya tienes los tiempos, los nuevos tiempos T0, 1 y 2, ¿verdad? Ujú. Para el vector 2. ¿Estamos de acuerdo? Estos. Ajá, esos, 555 y 277, Ujú. divididos entre 2 y entre 4, ¿verdad? Entonces lo que vas a Sí. hacer es, no vas a partir ya de cero, Ujú. vas a partir de 1.38 milisegundos y le vas a ir sumando esos nuevos tiempos. ¿Sí me explico? Para tu simulación estoy hablando. Sí. O sea, sí no. A ver, ¿qué estás haciendo? 69 es T0 entre 4, ¿verdad? Ujú. Más TS, que es, o sea, bueno, el tiempo anterior, 1.38. Sí, pues es 1.458 milisegundos. Y en Ajá. el siguiente es este. El siguiente sería uno punto Pero se le veinticinco, que suma es también. T1 entre 2, ¿no? Bueno, Sí, bueno, es la suma ya de, ya ve que aparece prendido por mucho tiempo, entonces lo sumé. ya, ok, 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 sí. Ok, ese es pero ya lo estás haciendo ahí Es que para este es para el la primer simulación. transistor. Ese es tu esquema para el primer transistor. Sí, para el primer transistor nada más. Ok, ok, ok. Sí, Pero entonces se le suma este siempre. no, no siempre, porque para el vector 3 le vas a sumar TS más TS. O sea, 1.38 más 1.38 es 2TS, Ah, es que esa era mi duda. para que se Entonces vaya si era acumulando. Ándale, así así, mero. y luego Ándele, así. ándele. Bueno, pero es que esto está mal. ¿Por qué está mal? ¿No te dan los 16.66 al final o qué? No, Ah, pues ahí pero es está. que es porque aquí, como tenía esa duda que le había dicho, Ajá. aquí haga de cuenta que nomás estoy poniendo d cero entre 4 d cero en... No, ¿cómo era? Lo quisiste hacer simétrico a fuerza en todos los vectores. No, solo puse los cálculos estos. Ah, este.
Solo puse T0 entre 4, T1 entre 2, T2 entre 2, T0 entre 2, pero o sea, falta la otra mitad. Ah, ok. Ese es el ejercicio del espacio vectorial. Aquí lo único que habría que cambiar, obviamente, es la carga trifásica, porque aquí yo tengo 3 resistencias, que obviamente no van a ser las condiciones que en el laboratorio se van a probar, o lo que pide la práctica, sino que es una carga RL. Entonces, yo aquí lo que tengo son los tiempos. Fíjense cómo se van acumulando. Aquí está el primer tiempo, 1.38 milisegundos. Y ahí me la llevo todo hasta llegar a 16.66 milisegundos. Y ya, ahí me detengo. ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo a Multisim, repíteme ese mismo esquema, así tal cual, todo el tiempo que yo le ponga de simulación. Y listo. Entonces, lo laborioso, lo tardado es calcular de 0, de 1, de 2, dividirlo entre 4, 2, etcétera, y distribuirlo para cada uno de los vectores que estoy generando. 12 vectores, 18, 24, los que yo quiera. Lo cargo en mi programa y ya lo tengo. Simplemente le digo, ok, simúlamelo durante, por ejemplo, aquí le estoy diciendo 100 milisegundos. Y muéstrame el voltaje entre cada fase y neutro en la carga. Aquí está. Fase y este es el neutro. Fase y neutro. Fase y neutro. Entonces voy a medir BAN, BBN y BCN. Ok, entonces le digo, hazme el transitorio de eso. Y ahí están. Voy a hacer un zoom. Y algo así es lo que les tiene que dar. Voy a hacerlo un poquito más grande. Este tipo de forma de onda es lo que normalmente les tendría que estar dando el inversor a la salida para la medición fase neutro. Fase A, la fase B tiene que ir 120 grados desfasada, ahí está, en verde, con respecto a la fase A, y la fase C, otros 120 grados desfasada, ahí está, en azul. Ya están las 3. Entonces, ¿qué es lo complejo, lo tardado? Pues hacer los cálculos para estas fuentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más. Profe, ¿puede volver a poner como puso ahí con ahí en las fuentes? Los tiempos. Pues es que ya quieres que te dé No, todos es los que quiero ver cómo lo hizo tiempos. con las notas, con el blog de notas, para más fácil. Se lo juro. Ahí está. Ah, o sea, Mira, nomás se le pone el tiempo y 10 y 0, ¿verdad? así es. Nada más ten cuidado, porque fíjate, lo que les Mm. decía yo ese día en el laboratorio, que ya se los había explicado a la hora que vimos el inversor, la simulación de los inversores. Cuando ustedes van a hacer una simulación con estas fuentes, déjenme mostrárselos así. Es más, bueno, sí. Dios mío. Oh, bueno. Esperen. Déjenme abrir una nueva hoja. En blanco. Ahí está. Ustedes van a crear un tren de pulsos. ¿Ok? Entonces, en la escala horizontal está el tiempo que le van a dar a la fuente y en la escala vertical es el voltaje. Por ejemplo, el voltaje de la fuente
del transistor M1. Entonces, lo que tienen que hacer es que tú dices, ok, ya tengo los tiempos. Va así. Empieza en 0, luego sube, y luego baja, y luego se mantiene en 0, y luego todo este tiempo en 1, y así sucesivamente. Así está conmutando. ¿Va? Vamos a suponer que estos son mis tren de pulsos. Entonces vas poniendo los tiempos. Entonces, ok, aquí ¿cuánto tiempo es? Ah, pues que ahí es 10 microsegundos. Luego tú dices, acá, ¿qué tiempo es este? Ah, ahí son 20 microsegundos. ¿Está bien? Sucesivamente. Perfecto. ¿Cómo se lo vas a plantear tú a Multisim o a ORCAD, donde estás haciendo tu esquema? Entonces tú vas a empezar en el punto 00, que es este de aquí. En este punto empiezas. Y lo que vas a hacer es decirle primero el valor del tiempo, 0, espacio, 0 volts. ¿Sí? Luego le vas a decir, vete hasta 10 microsegundos. Entonces le vas a poner 0, espacio, 10 microsegundos. 10 por 10 a la menos 6. Y entonces ya llegaste aquí a la primera flechita. Y luego en ese tiempo tiene que subir a 10 volts, que es con lo que se activa tu transistor. Entonces le vas a poner 10 espacio, pero no le puedes poner 10 por 10 a la menos 6. Porque va a entrar en un conflicto la fuente y Multisim y se va a cerrar y te va a decir, eso no se puede hacer. Porque estás traslapando dos valores diferentes de voltaje en el mismo valor. Híjole, lo puse al revés, era primero tiempo y luego voltaje. Bueno, imagínense que es voltaje y tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es sumarle un valor muy, muy pequeño. Entonces le digo 10.0001 por 10 a la menos 6. En ese tiempo sube a 10 volts. Y eso ya me lo acepta Multisim y ORCAD y todos los que quieran. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Si se fijan, yo le estoy poniendo, empiezo en 00 y luego tiene que subir a 10 volts. Entonces aquí está el voltaje que entrega la fuente para M1. Entonces, si se fijan, le estoy sumando un valor muy pequeño. Es 0.00001. Para decirle, inmediatamente en cuanto arranque la simulación, vete a 10 volts. Quédate en 10 volts hasta el valor de 114 milisegundos o 114.86 microsegundos. Y luego vas a bajar a 0. Lo ideal es que bajara en 114.86 microsegundos, pero no puedo ponerle 0.001114 Entonces le sumo 1 al último dígito. Por eso tengo 11.487. Y le digo baja a 0. ¿Sí explicó? Y ahí quédate todo este tiempo hasta que llegues al valor fulano de tal. Su compañera Fátima, por ejemplo, ella es más eficiente que yo y dijo, no, a ver, ¿para qué lo va separando? Suma todos estos tiempos. Ay, Dios.
todos estos tiempos, súmalos, porque durante todo este tiempo vale 0. ¿Está bien? Es válido. Entonces yo le pude haber dicho a Multisim, cambia 0 en 11,487 y quédate ahí hasta, en 0, hasta 127,403. Y en 127,404 subes a 10. Y entonces pude haber eliminado todo esto, estos valores. Es lo mismo. ¿Por qué lo puse así? Porque así lo trabajé en Excel. Entonces de Excel ya nada más estoy jalando la tabla de datos. Es como ustedes prefieran. ¿Sí está claro? ¿Alguna otra duda? Y por ejemplo, para el transistor 3, ¿en qué cambian esos cálculos? No, papá, pues ya quieres que te haga toda la chamba. Si quieres te pongo 10 ya. ¿Se puede de una vez? Míralo. No, es que hay que volverlo a hacer porque para el transistor 3 te van a cambiar todos los tiempos, porque te cambian los estados. Entonces, a la hora que tú generas, si te fijas aquí, para tu transistor 3, que es este, bueno, de hecho este no es el esquema. El esquema es este otro. Son estos dos. Si nos vamos al sector 1, son estos dos vectores que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces, si te fijas, M1 o el transistor 1, en los dos vectores adyacentes, 1 y 2, está encendido. Pero el transistor 3, que yo le llamo M3, cambia su estado. Arranca apagado y luego se enciende. ¿Cuándo se enciende? Hasta este momento. Aquí está, apagado, apagado y luego ya se enciende. Dura encendido este tiempo y luego se apaga. Entonces tengo que saber cuánto es este tiempo para decirle yo a Multisim, ok, mira, empieza en 0, 0, 0,0 y quédate en 0 durante todo este tiempo. No sé, vamos a suponer que sean 30 microsegundos. Ok, entonces 30 microsegundos vale 0 y luego sube a 10 en 30,0001 microsegundos. Y quédate en 10 todo este tiempo y luego baja a 0 así. Eso es lo latoso de la simulación. En la práctica, en el código, tú no tienes que hacer eso. El código es tal cual, órale, los tiempos, vámonos. No tengo que sumarle .0001. Y por ejemplo, ahí ya ves que nos dijo que para hacer el cambio, por ejemplo, ahí digamos que son 0.000114 como teníamos en el otro. Ajá. Luego le suma 1 Sí. hasta ese punto. Entonces el D2 sobre 2 se lo va a sumar como al tiempo que le sumó 1 o al tiempo original. No, no, no. A ver, no nos confundamos. El tiempo que tú estás calculando, por ejemplo aquí,
tú tienes un valor de T0 sobre 4. Vamos a suponer que te dio 10 microsegundos. Luego en T1, en T2, vamos a suponer que te dio T1. T1 sobre 2, vamos a suponer que te dio 20 microsegundos. Y T2 sobre 2, vamos a suponer que te dio, no sé, 30 microsegundos. Por darles un valor. Entonces, lo que vas a hacer tú es decirle a Multisim, ok, vamos a empezar en 0, 0, 0 segundos, 0 volts. Luego te vas a ir hasta 10 microsegundos. Y vas a seguir valiendo 0. Estoy hablando para el transistor 3. ¿Ok? Este de aquí. Este de aquí. Este de acá. Entonces estoy reproduciendo esta forma de onda. Este esquema de control, de activación. Entonces, 10 microsegundos voy aquí. Y luego te vas a ir otros 20 microsegundos. Y vas a valer 0. Aquí. Entonces son 10 más 20, 30 microsegundos. Y sigue valiendo 0. Y sigue valiendo 0. Así es. Luego ya en 30 microsegundos tiene que subir a 10. Ah, bueno, entonces le pongo 30.00001 segundos y a 10. Y así ya lo entiende Multisim y de manera casi inmediata tú ves el cambio a 10. Y así te lo llevas. Y ahí, por ejemplo, que seguiría, sería que bueno, por ejemplo, si lo dejamos, si lo dividimos por partes, hasta el T2 sobre 2, sería pues a 60 microsegundos sigue siendo 0. Sí, es que ahí yo ya lo dividí. O sea, yo ya estoy diciendo, T2 sobre 2 son 20 microsegundos. Aquí está. Adiós. T2 sobre 2 son 30, perdón. T1 sobre 2 son 20 y T0 sobre 4 son 10 microsegundos. Es decir, que T0 te dio 40 micros, T1 te dio 40 micros y T2 te dio 60 micros. Pero ya dividido en el esquema simétrico, los tiempos me dan, vamos a suponer eso, 10, 20 y 30. Sí, no, mi duda era que, por ejemplo, ahí ya ve que lo vamos sumando. Entonces ahí se lo va a sumar al 30.00001. Ah, sí, claro. Al 30.001 para que vaya incrementando el tiempo y al final te sume 16.66 milisegundos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, porque igual el .0001 no le va a mover tanto. No, pues es mínimo. Por eso tienes que ponerle un valor realmente pequeño, pero tampoco te vayas así muy exagerado porque luego Multisim te vuelve a marcar error. Te va a decir, no, yo no entiendo porque me estás dando prácticamente el mismo tiempo. Entonces yo lo que hago es darle únicamente una diferencia de un dígito, si tú te fijas acá. En el caso del primer transistor, aquí yo le digo, empiezas en 0, 0. Ok, súmame
.000001, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 por 10 a la menos 8 segundos. O 10 nanosegundos, pues es prácticamente imperceptible para tus tiempos, porque date cuenta que los tiempos están del orden de microsegundos. Aquí son 114 microsegundos. 114.86 micros. Entonces, si tú le sumas a 114.86 micros, le estás sumando 0.01 micros para pasar aquí a este valor, es imperceptible para tu forma de onda y no causa error en multisim. Entonces, si yo le digo a multisim, ok, a ver, muéstrame cómo quedan mis pulsos, pues yo puedo ponerle aquí que me mida el tren de pulsos, BPR4, y así es como estaría yo viendo mis pulsos. Entonces, 16.66 milisegundos. Ese es mi tren de pulsos para el transistor Q1 o M1. Entonces, si te fijas, yo trato de hacer un zoom. Me hago un zoom aquí. Y tú no ves que le haya sumado realmente 1. O sea, tú lo ves que sube así tal cual, directo. Vámonos. De 0 a 10, casi de manera inmediata. Si yo sigo haciendo zoom, pues va a estar bien difícil que detecte. Ahí ya lo detecté. ¿Te fijas? No es una recta perfecta así derechita, como debería de ser, que tiene que subir así. Sino que hay un tiempo de desfase, pero es tan imperceptible porque date cuenta la escala que yo estoy manejando. Todo el zoom que tuve que hacer para darme cuenta que no sube de manera abrupta, de manera inmediata. ¿Por qué hace esto multisim? Bueno, porque en la vida real, cuando tú programas un Arduino, un PIC, y lo mandas como pulso, le va a tomar un cierto tiempo cambiar de 0 a 1 en tu puerto de salida. No es tampoco así inmediato. Entonces ese tiempo, pues tú ya lo estás tomando en cuenta por las limitaciones del Arduino, pero en multisim no, se lo tienes que explicar, porque multisim te lo toma, o OrCAD, te lo toman de manera literal. Ok, entonces yo subo así de golpes y no se puede, porque me estás diciendo que en el mismo tiempo valgo 0 y valgo 10. No puedo. Bueno, está bien, entonces recórrete un poquitito de tiempo y cambia a 10. Eso es lo que estoy haciendo. Y eso de recorrerlo lo hace ya hasta el blog de notas, ¿verdad? En la hoja de Excel ahí sí lo suma sin el Lo logo. puedes recorrer en la hoja de Excel. Sí, mira, yo aquí ya lo tenía en la hoja de Excel. Aquí que le llamo New. Aquí ya le estoy sumando, ¿te fijas? El tren de pulsos que me manda el cálculo me dice, empieza en 00 y luego en .00374 vete a 10. Ah, pero es que eso no me sirve para multisim. ¿Por qué? Porque de 0 a 0 no puedo cambiar de manera brusca a 10 en 3740 o en 374. Ok. De entrada tengo que arrancar en 10. Entonces súmale .000001, 10. Y luego ahora sí ya mantente en 10 durante este tiempo. Entonces miren, este es el programa que yo hice hace ya rato en MATLAB, ya bien traumado. Y entonces lo que yo hago aquí es
crear, pues, mi programa definiendo los parámetros que normalmente tengo como indispensables para poder calcular los tiempos. Entonces, por ejemplo, lo que hace este código es que te pide tus valores de entrada. Déjenme que corra porque está súper lentísimo. Pues todavía lo sigue procesando. Profe, lo voy a extrañar. Mucho. Sí, Ok. voy a llorar porque Pues ya no puedes nos va a volver dar a llevar clase. la materia. ¿Quién te No, impide no, que no? espéreme, o sea, Llévala de niémoslo. nuevo, quédate No, aquí otro semestre. mejor ahí ¿Qué? nos juntamos luego para por el asadito. Órale. Así como extrañarlo a tal grado que Pues repetir, luego me nada. contagias y luego ¿cómo le hacemos? Bueno, No, ahí profe, aquí va. nadie tiene. Mira, voy a tener que editar un montón este video y ya sabes que luego se desesperan tus compañeros esperando a que lo suba. Pues sí, de todas las tarugas que tengo que cortar. Ok, fíjense que yo aquí le estoy pidiendo, ok, ¿cuál es el voltaje de alimentación? 100 volts. ¿Cuál es la frecuencia a la que quieres generar el, el voltaje trifásico? ¿Se acuerdan que en la práctica les pedí dos frecuencias, 60 y 50? Entonces yo digo aquí 60. ¿Cuántos vectores quieres generar? 12. ¿Cuál es tu índice de modulación? ¿Y cuál es tu ángulo inicial? ¿A qué me refiero yo con ese ángulo inicial? Bueno, acuérdense que dijimos que en el momento en que tú generas tu primer vector, le das un ángulo. Este ángulo. Ese es mi ángulo inicial. Y a partir de ahí, empiezas a generar toda tu bola de vectores hasta que vuelves otra vez al primer vector, después de 16.66 milisegundos. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejercicio yo le digo, pues 15 grados, le puedo poner 10, 5, 0.2, 20. Lo máximo que puedo poner es menos de 60 grados, porque es la separación entre B1 y B2. Entonces, si voy a generar un cierto número de vectores, pues lo lógico es que sean vectores que estén separados de manera equivalente. Sería lo lógico. Entonces le voy a poner 15 grados, le doy OK. Y entonces lo que hace es calcularme con todas estas ecuaciones, mi código, una tabla de valores. Aquí están las ecuaciones. Aquí es un ciclo for, porque tiene que trabajar para todos los, independientemente del número de vectores y del ángulo inicial. Para cada uno de los transistores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego, ya al final, te genera tus tablas para cada uno de los vectores. Ya han usado MATLAB, ¿verdad? Un poco. Entonces, ¿mandé? ¿No? Y profe, hasta me regañó el otro día, no se acuerda. Pues sí, pues hasta pagaste para que te lo... Fíjate nomás, qué vergüenza. Ya te eché de cabeza. Entonces, me lo está guardando en documentos MATLAB m1.txt. M1.txt. Aquí está, lo acaba de generar. Y ahí están toda la tabla de tiempos con sus conmutaciones. 0, 10, 0, 10, 0, 10. Esto no está listo para vaciarlo todavía a MATCAD, digo a Multisim. Porque si se fijan, no estoy tomando en cuenta la conmutación en los tiempos. Aquí está 0, 0 y luego 3.74 por 10 a la menos 5. Entonces esto lo jalé acá y aquí está. Y luego esto ya lo paso al esquema que va a necesitar Multisim, sumándole el punto 0001. Y listo.
Entonces, a la pregunta expresa que si esos valores son para 12 vectores, sí, esos son. Porque si se fijan, aquí le di los valores que por default yo definí en el cuadro de diálogo. Ahí está, es lo mismo. 15 grados ángulo inicial, 0.8, 60 Hz, 100 volts, 12 vectores. Este es todo el procedimiento para calcular de 0, de 1, de 2, etcétera, etcétera, etcétera. Establecí la tabla de estados, las que les mostré hace rato, para M1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí están. Lo convierto en tiempos. Y genero mis puntos. Sí, es que lo cambié de ubicación. Por eso me marca error. No, pues nosotros no lo hicimos así. Esta es una manera, no es muy eficiente, por eso preferí hacerlo en MATLAB. Porque aquí en MATCAD, cuando tú quieres automatizar un cálculo, pues tienes que programarlo con el lenguaje que utiliza MATCAD. Entonces se me hace bastante tedioso, se me hace más práctico en MATLAB. Entonces, ¿qué es lo que hice en MATLAB? Algo súper sencillo. Agarré, creé mi cuadro de diálogo para poder tener esa flexibilidad de decir, ok, no nada más quiero 12 vectores, quiero 18, etc. Y luego, en base a esos datos, pues vas creando las variables aquí. ¿Verdad? Y después calculas cuántos vectores por sector tienes. Ay, Dios, saca. Entonces, si son 12 vectores, pues tienes 2 vectores por sector. Y luego declaro una variable que se llama incremento del ángulo, que es a partir del ángulo inicial, tú divides el incremento del ángulo en base al número de vectores. ¿Verdad? Entonces es 2pi entre el número de vectores. O 360 grados entre el número de vectores. Y luego voy definiendo los vectores fundamentales. V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Entonces, si se fijan, V1 es mi referencia. Este es V1. V2 es a 60 grados. V3 a 120, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo estoy poniendo en una notación exponencial. E a la j teta. Donde teta obviamente pues está en radianes. ¿Verdad? Y multiplicado por la amplitud, la que ya definí junto con el factor o el módulo de el índice de modulación, perdón. Entonces VAP es 100 por 0.8. Entonces el vector de referencia 1 es 2 entre raíz de 3 por 100 por 0.8 por e a la j0. Porque mi ángulo de referencia está a 0 grados. Y así para cada uno de los vectores. Y luego calculo la parte real de cada uno de estos vectores. De 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la parte imaginaria. ¿Por qué hago eso? Porque las fórmulas me dicen que requiero la parte real y la parte imaginaria. Las ecuaciones. Aquí defino las matrices, las secuencias de activación, lo que les mostré al inicio en Excel. Y luego ya aquí calculo los tiempos. Entonces hago un ciclo for. De 1 hasta el número de vectores, hasta 12. Ok, ¿qué vas a hacer? Pues vas a hacer BG es igual a 2 entre raíz de 3 por M por BAP por E a la J RT. Ok,
¿Qué es RT? Bueno, RT va a ser el que va a estar cambiando, ¿verdad? Entonces yo digo, tienes la parte real, la parte imaginaria, entonces vas a crear un vector. ¿Sí? Si te da entre tal y tal valor, entonces quiere decir que estás en el primer sector. Si te da entre tal y tal valor, vas a cambiar de sector. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esta parte es para el sector 1. Entonces, lo que estoy haciendo en realidad con MATLAB es resolver un sistema de ecuaciones que ya tenía yo acá en MATCAD. Este sistema de ecuaciones, si se fijan. Para calcular los ciclos de trabajo. Parte real de B1 más parte real de B2 es igual a la parte real del vector de referencia que estoy generando. VG, que es el vector generado. Parte imaginaria de B1 más la parte imaginaria de B2 es la parte imaginaria del vector VG0, el que estoy generando. Y entonces eso multiplicado por los coeficientes X0 y Y0 me da D0. Multiplicado por X1 y Y1 me da el índice o el ciclo de trabajo de 1. Y esto sale obviamente de los artículos que les pasé por ahí.